Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Empezamos a tratar el tema de despejar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Como siempre, iniciando desde lo más básico, veremos las características de una ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales son aquellas cuyo exponente es una variable. Si ustedes encontraran alguna expresión como por ejemplo a elevado al cuadrado, no se puede considerar una ecuación exponencial ya que su exponente es un número. En las ecuaciones exponenciales y logarítmicas es necesario que manejemos alguna información, como por ejemplo saber que el número que se está potenciando se llama base y la potencia, como ya sabrán, se llama exponente. La base elevado a un exponente nos da el resultado de una potenciación, que en este caso llamaremos y. En los ejercicios de ecuaciones exponenciales nos encontraremos con dos casos principalmente. El primero es el caso general, que es el que vamos a tratar en estos videos, ya que se tratan de despejes de ecuaciones en general. En este caso no se conoce el resultado de la potenciación, por lo tanto se escribe como una variable más, en este caso y. El segundo caso se trata de cuando conocemos el resultado de la potenciación. En este caso conocemos que 3 elevado a una cantidad que se llama x da un valor de 81. Este es el caso sencillo en el cual x solamente tiene un valor, ya que solamente existe un valor al cual elevamos 3 y nos da 81. En cambio, en el caso general, el valor, en este caso y, va a depender del valor que le demos a x. El primer caso podría considerarse una función exponencial con una variable dependiente llamada y una variable independiente llamada x. En cambio, el segundo caso puede considerarse una función constante, ya que siempre x va a tener el mismo valor. En el primer caso, el objetivo es siempre despejar el exponente, y para despejar un exponente se utilizan logaritmos. En el segundo caso es un derivado del primero, ya que despejando el exponente es como podremos saber qué valor es que necesitamos asignar como potencia para obtener el valor final, en este caso 81. Sin embargo, a diferencia del primer caso, este valor es único y puede realizarse de manera analítica si manejamos las tablas de potenciación. Por ejemplo, con solo saber que 81 es potencia de 3, yo puedo saber que x es un valor entero y fácilmente podría obtener ese valor. Esto lo haría realizando una descomposición en factores primos y viendo que el 81 se descompone en 3 elevado a la 4, es decir, una potencia de 3. Siempre que un número pueda quedar descompuesto en una sola base elevada a un exponente, nos será muy sencillo encontrar el valor de x. Con esta información podríamos reescribir la ecuación a 3x igual a 3 a la 4, ya que 3 a la 4 es 81. Y por simple análisis podemos ver que la única manera de que los dos miembros de la ecuación sean iguales es que sus exponentes también sean iguales y por lo tanto x sea igual a 4. Les recuerdo que este es el caso sencillo y que el método que vamos a utilizar en adelante es el que les muestro primero, ya que ese es el caso general y con ese podremos resolver cualquier ecuación exponencial. Por lo tanto, nos vamos olvidando de este caso sencillo y pasamos a tratar el caso general. Tendremos una expresión de esta forma en la cual a juega el papel de base, x el papel de exponente y el papel de resultado de la potenciación. Es importante manejar los nombres para que sepamos expresarnos cuando hagamos la transferencia de una expresión exponencial hacia una logarítmica. El logaritmo de una función o de una expresión o de un número se refiere al exponente al que debemos elevar la base para obtener el valor dado. En este caso el valor dado es y, x es el exponente al que hay que elevar la base a.
La función logaritmo nos queda de esta forma y se lee logaritmo en base a de y es igual a x. X es el exponente al que hay que elevar a para obtener y. Nos encontraremos con dos tipos de logaritmos. El primero se conoce como logaritmo decimal o vulgar. Este logaritmo tiene base 10 y también admite que le coloquemos otras bases, en cuyo caso simplemente es el logaritmo vulgar, puede tener cualquier base. Y tenemos el caso del logaritmo natural. En este caso, el logaritmo natural, también conocido como logaritmo neperiano, la base es la constante e, también conocida como constante de Neper o número de Euler, que equivale a 2.718281 aproximadamente, ya que esta constante es un número irracional. Sus decimales no tienen fin. Nótese que en estos dos casos no es necesario pintar la base, ya que se sobreentiende que la base del logaritmo vulgar es 10 y se sobreentiende que la base del logaritmo natural es e. En el primer caso sí que podría escribirse logaritmo en base 10 de y igual a x. Puede ser válido aunque es innecesario, lo cual en términos de ecuación exponencial equivale a 10 elevado a la x igual a y, ya que x es el exponente al que hay que elevar la base 10 para obtener y. En el segundo caso es innecesario colocar la base e, ya que la base del logaritmo natural siempre es e. Por lo tanto, se sobreentiende que esa es la base. Y esto equivale a e elevado a la x igual a y, ya que x es el exponente al que hay que elevar la base e para obtener y. Veamos estos primeros conocimientos en un ejemplo sencillo. Tenemos el ejemplo sencillo de la introducción. Una ecuación exponencial 3 elevado a la x igual a 81. Y como les decía antes, en las ecuaciones exponenciales el objetivo es despejar el exponente, ya que el exponente es la variable. Para despejar los exponentes, la única manera que existe es aplicar logaritmos. Los logaritmos se aplican a ambos miembros de la ecuación. No se aplican a términos separados, sino que se aplican a todo el miembro de la ecuación. En este caso, si aplico logaritmo a ambos miembros, quiere decir que el logaritmo se va a aplicar a todo el miembro izquierdo y a todo el miembro derecho. Lo que nos deja ahora logaritmo de 3 elevado a la x igual a logaritmo de 81. Existe una propiedad de los logaritmos que nos indica que el logaritmo de una potencia es igual al exponente, en este caso x, multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso la base de la potencia es a y el exponente x, por lo tanto es igual a la potencia multiplicado por el logaritmo de la base. Si aplicamos este principio aquí, en el caso de x, que es un exponente, nos quedaría como x multiplicado por el logaritmo de 3 igual al logaritmo de 81. Ya que el objetivo es despejar x, este logaritmo de 3 que se encuentra multiplicando en el lado izquierdo de la ecuación puede moverse hacia el lado derecho a realizar la operación contraria a la que está haciendo. Ya que está multiplicando, lo contrario es pasar a dividir. Por lo tanto, el logaritmo de 3 pasa a dividir en el miembro derecho. Recuerden que cuando no se escribe la base del logaritmo vulgar, se sobreentiende que la base es 10. Esto pueden resolverlo en una calculadora. Escriben el logaritmo de 81 entre el logaritmo de 3 y verán que el resultado es x igual a 4. Existe otra manera de hacerlo, sin embargo es un poco más extensa y se debería llegar al mismo resultado. Ya les explicaré por qué. Y es que en el caso del logaritmo común, la base que podemos utilizar depende de nosotros escogerla. Por lo tanto, en el primer caso yo elegí trabajar con un logaritmo en base 10, ya que ese es el que admiten las calculadoras para trabajar. O al menos no conozco calculadoras
que trabajen en otras bases. Supongo que sí hay, pero son más caras que las que normalmente usamos nosotros. Entonces sí que se puede aplicar el logaritmo de cualquier base, por lo tanto, voy a aplicar el logaritmo en base 3 a ambos miembros, quedándome la expresión como logaritmo en base 3 de 3 a la x igual a logaritmo en base 3 de 81. Volvemos a aplicar en el miembro izquierdo la propiedad del logaritmo de una potencia y la x que juega como exponente pasa a multiplicar con el logaritmo, quedándonos de esta forma. Ahora debemos aplicar una nueva propiedad de los logaritmos que nos indica que el logaritmo de la misma base es igual a 1. En este caso, el logaritmo de 3, que es la misma base, es igual a 1. Esto es debido a que 1 es la cantidad a la que hay que elevar la base para obtener el valor dado. En este caso, 3 elevado a la 1 es igual a 3. Por lo tanto, aquí tendría x multiplicado por 1 igual a x igual al logaritmo en base 3 de 81. Llegado a este punto, la ecuación estaría correctamente despejada. Sin embargo, si lo que queremos obtener es el valor de x, como les decía antes, no todas las calculadoras tienen la opción de calcular el logaritmo en cualquier base, sino que la mayoría trabajan en base 10. Por lo tanto, para poder utilizar una calculadora necesitarían convertir este logaritmo en base 3 al logaritmo en base 10. Y eso es posible utilizando una fórmula que nos permite realizar un cambio de base. La fórmula es esta que les muestro acá. Y dice que el logaritmo en base a de x, para realizar un cambio de base, es igual al logaritmo en la nueva base de x dividido entre el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Identifiquemos que la base anterior es a igual a 3, x, que es la cantidad de la que queremos obtener el logaritmo, es 81, y la nueva base en este caso va a ser 10 porque estoy convirtiéndolo a un logaritmo vulgar o decimal. Por lo tanto, la ecuación ahora nos quedaría de esta forma, en la cual no es necesario colocar que la base es 10, ya que se sobreentiende que en un logaritmo común, si no se pinta la base, quiere decir que la base es 10. Y la expresión quedaría exactamente como la que realizamos en el primer método, por lo que el resultado es el mismo. Hasta aquí vamos a llegar con este primer video. Lo espero en el siguiente.